Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy voy a hablar del tema, o más bien de la lectura, periodismo y nuevas narrativas. Esta lectura es muy interesante, ya que aporta mucho a la comunicación y aporta mucho en las nuevas generaciones y en los medios actuales. ¿De qué habla esta lectura? Bueno, voy a dar un breve resumen. La lectura habla sobre el periodismo, principalmente en cómo se han adaptado los medios digitales, cómo se ha adaptado las redes sociales, al internet, etcétera, etcétera. Si bien sabemos que el periodismo es algo muy importante, pues es un medio de información muy vital, inclusive antes de la creación del Internet, inclusive mucho antes de que existiera el Internet, el periodismo se difundía mediante los periódicos, la televisión, la radio, etcétera. Esa información que se investigaba y se recopilaba y se presentaba era muy importante para la sociedad, ya que nos mantenían al tanto, nos mantenían informados sobre noticias actuales, sobre acontecimientos que ocurrían en el mundo, pero evidentemente no existía el Internet. La información era un poco más difícil de obtener, pero pues digamos que la forma en la cual nos informábamos de las cosas que ocurrían alrededor del mundo y alrededor del país, pues era mediante la radio, la televisión y evidentemente pues mediante los periódicos, que los periódicos fue uno de los métodos más importantes para difundir la investigación, las noticias, etcétera. Actualmente bien sabemos que los medios digitales han influido mucho en nuestra vida. En las redes sociales nos podemos enterar de lo que sea en un solo clic. En las redes sociales nos podemos enterar de lo que sucede al otro lado del mundo, nos podemos enterar de sucesos que casi nadie conocía, nos podemos enterar de cosas pasadas, etcétera. Pero ¿cómo se adapta el periodismo actual o cómo se adapta este tipo de periodismo tradicional a a las nuevas fuentes de comunicación? Bueno, si bien entendemos que actualmente tú puedes crear inclusive tu propia página de información, puedes crear tu propio periódico en internet y ahí puedes difundir lo que son las noticias. La forma en la cual se ha adaptado el periodismo a las redes sociales actuales son mediante páginas de internet, son mediante las redes sociales como Facebook, como Twitter, que son una de las principales fuentes donde se publican las noticias, ya que en Twitter simplemente se puede compartir lo que son textos, también puedes compartir imágenes, pero Twitter está especializado en los textos, al igual como Facebook. Facebook es una de las mayores fuentes de información que existe actualmente. Instagram es más sobre fotos, pero digamos que una de las principales redes sociales donde se comparte la información que sucede es en Twitter y en Facebook. Y quiero apoyarme sobre un cuadro que viene en el texto que se llama categoría de análisis. Y aquí hace énfasis a los criterios de análisis, a los criterios de análisis y a la explicación de cada uno. Y el primero dice, está publicado en un medio de comunicación. Si bien entendemos que la publicidad es una comunicación nacional, la publicidad es algo nacional e internacional. Y bien entendemos que tanto como en los medios tradicionales, ahorita igual se ha adaptado a los medios sociales, a las redes sociales más bien. Utilizo la técnica del storytelling. Si bien entendemos, el storytelling es la forma en la cual contamos una historia. Son historias contadas, más bien, sobre sucesos, aventuras, etcétera, etcétera. Entonces también aquí se ocupa el periodismo. Dice, permite la interacción a la participación del público. Muchas de las noticias que aparecen en Facebook principalmente, ya que ahí es donde yo he percibido que hay más noticias. Para mí es una de las redes sociales con más noticias. Si bien podemos ver que normalmente algunas noticias llevan encuestas y hay una interacción entre el suceso y el público para que puedan dar su opinión sobre lo sucedido, para que puedan dar su opinión propia sobre lo que está sucediendo. Disculpe, dice, se comparte o puede ser compartido a través de las redes sociales o los emplea como fuente. Si bien entendemos que, supongamos que el periódico El Universal, su principal fuente de información es su página de internet, al igual como las noticias que saca en el periódico, pero en las redes sociales su principal fuente de información es su página de internet y estos son publicados en Facebook, en Twitter, en cualquier red social. Si bien entendemos, el periodismo es una de las cosas más importantes actualmente en los medios de comunicación y se ha adaptado muy bien a lo que es los medios sociales, inclusive como que había leído, ayuda a la interacción en el público, con el público y ayuda a que el público pueda generar su propio criterio propio sobre las cosas que suceden.
Pero básicamente de eso habla esta lectura, de cómo se ha venido con el paso del tiempo adaptando a estas redes sociales, o más bien cómo se ha adaptado el periodismo a las redes sociales y cómo esto ha influido mucho en la sociedad y lo importante que es adaptarse a las nuevas generaciones, adaptarse a los nuevos medios de comunicación y cómo esto nos puede ayudar mucho para poder informarnos sobre cosas que antes no podían, eran muy difíciles de saber, para poder informarnos sobre sucesos que nos podrían apoyar para estar conscientes, supongamos, para informarnos sobre, yo qué sé, sobre alguna cosa que puede pasar en tu colonia. Por ejemplo, si vas a salir de viaje, te puedes informar si hay un atraso en carretera, si hubo un accidente y sabes, ya puedes salir prevenido. Si hubo, si hay violencia en tu colonia, pues puedes saberlo mediante las noticias que aparecen en internet. Inclusive hay grupos en internet de las propias colonias donde se difunde la información y de cierta forma es periodismo, de cierta forma se está difundiendo información, donde en diferentes colonias tienen algún grupo de WhatsApp, de Facebook, etcétera, y se difunde información sobre problemáticas que ocurren en la colonia, sobre problemáticas que ocurren en la sociedad de ese mismo lugar. Entonces, el periodismo se ha adaptado muy bien a estas nuevas generaciones. Eh, Sin más preámbulo, esa es mi opinión, o más bien ese es el resumen de lo que yo logré entender de este texto. Hasta luego.